Muy buenas, hoy toca la segunda parte del análisis del circuito Yas Marina para la Fórmula 1, que además en este Gran Premio de 2021 tenemos unas remodelaciones que ya os comenté un poco ayer, pero que hoy vamos a echarle un buen vistazo porque vamos a analizar cada una de las curvas intentando entender cómo es el pilotaje sobre ellas. Entonces, como siempre, pues empezamos por un primer sector que además tiene la peculiaridad de que no tenemos una larga distancia hasta la primera curva, sino como veis aquí, a partir de aquí pues tenemos la parrilla, como veis, y la distancia hasta esta primera curva pues es bastante pequeña. Es una curva que os puede parecer a lo mejor bastante cerrada porque al final pues son unos 90 grados, pero está muy redondeada y además aquí el trazado, aunque no lo parezca, es muy ancho. Entonces esta curva pues hay que pegar un frenazo bastante, digamos que muy cerquita ya del vértice e ir buscando poco a poco este vértice para atacarlo un poco tarde, ¿vale? Como siempre, ¿no? Cuando tenemos curvas más o menos normales, pues siempre se atacan un poco tarde. Entonces se redondea bastante y a partir de este punto, pues gas a fondo. De hecho, cuanto antes del gas a fondo, por supuesto, mejor. O sea, cuando estás ya más o menos justo en el vértice, un poquito más allá quizá, empiezas a dar gas a fondo y haces a fondo la 2, la 3 y la 4 que se mantienen exactamente iguales, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante para esta curva 2, 3, 4 es sobre todo la trazada, es decir, tú esta curva 1 pues frenas, la trazas un poco tarde y la haces sin problema, pero luego aquí es importante mantenerte abierto de cara a la 2 y además esta curva número 2 no venirte aquí directamente, sino esperar un poquito y atacarla más tarde. Además, por esta zona los coches se suben absolutamente en los pianos, están completamente encima de ellos. No es que apoyes un poco la rueda izquierda, no es que te quedes rozándolo, sino que pasan el coche completamente por encima de este piano. Y es muy importante no atacarla pronto, porque si la atacas pronto se te va a redondear la trazada hasta aquí y ahora aquí sí que tienes un problema. Quizá puedas seguir haciendo la curva 3 a fondo, pero vas a tener que meter mucho más giro de volante, vas a degradar más los neumáticos, vas a deformarlos más, vas a perder rendimiento. Entonces, aunque no tengas que levantar y la puedas hacer a fondo, la curva 3 y la curva 4 las vas a hacer bastante más lento y vas a perder tiempo ahí. Entonces intentas atacar esta curva 2, como digo, un poquito más abierto para estar más abierto luego a su salida, es decir, la atacas un poco más tarde, quería decir, para salir más abierto de cara a la 3 y esta 3 no te precipites y la ataques aquí, ¿vale? Que para eso nos hemos abierto y hemos dicho que por aquí ya iríamos mal. ¿Por qué? Pues porque si tú la vas atacando tarde, lo que va a pasar es que luego esta curva 4 la puedes hacer sin ningún problema, pero nos encontramos otra vez lo mismo. Si tú empiezas aquí la curva, se te va redondeando y te vas a venir por aquí fuera y evidentemente, aparte de que tienes un montón de saltos y que te pueden destrozar el coche y puedes perder mucho tiempo, pues están incluso en peligro, pues te van a quitar el tiempo por vuelta y lógicamente si adelantas así, pues no se puede, no hay que irse por fuera del circuito. Polémicas aparte que sabemos que en este año pues ha habido bastante. Y luego pues nos acercaríamos a un punto aproximadamente por aquí, que es el que marcaría el principio del segundo sector. Este segundo sector empieza con una nueva curva número 5, porque antes teníamos aquí la 5, aquí la 6 y aquí la 7. Todo eso se ha quitado para meter la curva número 5. Esta curva número 5 no es que simplemente... A ver si consigo aquí. No es que simplemente hayamos dicho, pues mira, aprovecho esto, hacemos la curva así y se acabó, sino que la han ensanchado más todavía. Es decir, a la nueva curva va a venir aproximadamente por aquí, ¿vale? Que como veis, pues tengo muy mal pulso, pero gracias al que el programa este me pilla bien el trazo y me lo intuye lo que yo estaba intentando hacer, aunque se me dé muy mal hacerlo, pues se me queda un poquito más decente el dibujo, ¿no? Entonces, ahora este trazado va a ser así, es decir, en vez de tener una curva así de cerrada y venir de unas enlazadas así, ¿qué va a pasar? Pues que en vez de tener que frenar aquí para trazar esta curva, vas a poder frenar mucho más tarde porque la frenada lo que te va a permitir es entrar en esta curva número 5. Es una horquilla esta redondeada, ¿vale? Aparte de lo mal que me haya quedado la simulación del nuevo trazado, pero bueno, es una curva esta que hay que redondear mucho, va a haber que pasar bastante tiempo bordeando el interior y lo que yo espero sobre todo es que no se ataque tanto desde aquí redondeando así y luego saliendo, sino que se sacrifique un poco la entrada, es decir, que se alargue un poquito más para redondear así, buscar el vértice tarde y en vez de tener un redondeo por esta parte, tenerlo aquí un poco más alejado. De esa manera, es verdad que aquí vas a entrar más lento, pero según vayas haciendo aquí en este punto, ya vas a poder dar gas a fondo y afrontar esta recta que es la más larga del circuito con más velocidad. Si tú lo que haces es ir redondeando poco a poco, en la entrada habrás ganado tiempo porque en la otra trazada estarías por aquí y ahora ya estás por aquí, pero vas a tener que seguir redondeando y a lo mejor aquí es cuando empiezas a dar gas a fondo, mientras que con la otra trazada lo podías dar antes y por lo tanto empezar con mayor velocidad. Así que yo espero que la ataquen un poquito tarde, que
sacrifiquen un poco la entrada, que la alarguen, sobre todo cuando haya que adelantar en esta recta de meta. Porque se supone que aquí se va a buscar también adelantamiento, pero hombre, sabiendo que esta recta pues se llega con mucha velocidad, porque venimos de las curvas 2, 3, 4 que se hacen a fondo, pero no es una recta como tal muy larga, y además sabiendo que si tú adelantas aquí, luego te pueden devolver el adelantamiento aquí, pues hombre, yo espero que este tramo de curva más esta frenada sirva para empezar con mayor velocidad aquí. ¿Qué pasa? Que si tú haces una curva más larga, en vez de tener una curva así corta, esto te puede dar más juego para modificar todavía más la trazada, para empezar con mayor velocidad aquí, aunque sacrifiques tiempo en la entrada. Entonces yo por ahí intuyo que iba un poco el pensamiento de aumentar más los adelantamientos, sobre todo en esta recta. No tanto aquí, que la verdad no espero que a lo mejor alguno lo intenta, lo consigue de más, pero yo sobre todo esperaría más adelantamientos en esta recta principal del circuito. Y esta recta principal del circuito pues nos lleva hasta la curva 6, 7, 8, que se mantiene exactamente igual, aquí no hay modificación, y aquí pues se vuelve a hacer algo interesante, que es alargar muchísimo la frenada y atacar este vértice aquí, así de tarde. Es decir, aunque normalmente se intuya que la curva se va a redondear, si haces esto estás perdido. Punto número 1, porque has tenido que frenar antes, por lo tanto la tremenda velocidad que habías ganado aquí la cortas antes, es decir, bajas la velocidad antes. Este vértice pues a lo mejor sí que ganas un poco de tiempo, pero luego aquí lo vas a volver a perder, porque además esta curva, aunque tú la alargues mucho y luego la ataques tarde y tengas una trazada idealmente perfecta por aquí, que nunca se tiene, estás más bien por el centro, pero aunque tuvieras aquí esto, no lo puedes hacer a fondo. Y es curioso, ¿no? Porque se ve como la curva 7 es mucho más abierta que la curva número 6, está pegada, entonces pensaremos, bueno, es para reducir la velocidad suficiente como para tomar la curva 6, luego la 7 la hago a fondo porque aquí ya tengo una velocidad bajísima. Pues no, porque aquí el circuito, entre lo que sería el asfalto, el piano y tal, es como muy abrupto, entonces hay que levantar un poquito porque si no el coche va a perder la adherencia, vas a trompear, vas a patinar, entonces hay que evitar eso. Entonces lo que se hace es levantar un poquito el pedal del acelerador, ojo, no se frena ni mucho menos, pero se levanta un poquito para trazar un poco con más cuidado, y justo aquí cuando notas que están las 4 ruedas bien asentadas en el asfalto, das gas a fondo, y luego la curva 8, pues la verdad, como si no estuviera, que se supone que es esta curva así izquierda, pero como si no estuviera, ¿no? Entonces otra vez tenemos frenada fuerte, que esta frenada es fortísima, y curva izquierda. Por eso digo que el neumático delantero derecho se puede sobrecargar mucho, y el delantero izquierdo además es el más fácil que patine, ¿no? Porque es el delantero interior en la curva. Así que mucho ojo con estos neumáticos delanteros, porque pueden sufrir bastante en este circuito. Y por supuesto, como ya he dicho antes, esto es el punto clave de adelantamiento. Quizá no tanto en la propia frenada, sino en la recta, porque con el DRS, sabiendo que tiene muchísima velocidad y la recta larguísima, pues probablemente no tengan ni que apurar frenada, simplemente en recta se lo coman y se produzcan ahí la mayoría de los adelantamientos. Y con esto, pues ya llegaríamos a la nueva curva número 9, porque además aquí empezaríamos el tercer sector. ¿Y qué ha pasado con esta curva número 9? Pues que ahora la recta sigue viniendo hasta aquí, por supuesto, pero empezamos a trazar mucho más abierto, haciendo algo así, ¿vale? Me ha quedado como una especie de doble radio y tal, pero eso no lo tengáis en cuenta porque mi pulso es bastante malo, como los que me sigáis pues ya me conocéis, pero bueno, algo más o menos así, ¿vale? Vamos a decir, entonces, toda esta parte del circuito ahora nos la quitamos, por lo tanto nos hemos quitado una curva, 2, 3, 4 curvas para hacer una única curva número 9 mucho más larga. ¿Qué se pretende con esto? Pues una vez más aquí tenemos una recta importante y hacemos esta frenada quizá un poquito más ligera, porque al final tener una curva así te permite frenar menos, por lo tanto menor oportunidad de adelantar aquí, pero la realidad es que tampoco se adelantaba tanto. Ojo, había adelantamientos aquí, pero sobre todo en la recta larga anterior. Entonces aquí esta recta no es tan larga, y aquí pues podéis apurar un poquito más la frenada, porque al final pues sí que era una frenada fuerte y ahora la frenada va a ser más suave. ¿Qué pasa? Que si te quitas esto y lo que haces es una curva más larga, puedes intentar buscar que alguien intente un adelantamiento por dentro, por fuera y tal, pero ¿qué pasa? Que esto es una utopía como un castillo, porque hoy en día ya sabemos lo que pasa con los paralelos en curva, que el que va por dentro tiene todo el derecho a echar por fuera el que va por el interior, o sea, que va por el exterior, perdón, y este tiene que levantar porque si no se va fuera del circuito. Así que los paralelos en una curva como esta, la verdad, yo no esperaría ninguno, porque los pilotos no son tontos y la FIA está dando manga ancha al que va por dentro para echar fuera al que va por fuera. Así que, bueno, eso es algo que ya hemos debatido muchas veces y tampoco quiero entrar mucho en ello. El caso es que esta curva ahora pues va a volver a tener una
pinta parecida a la curva 5 que hemos visto antes. Va a haber que ir atacándola poco a poco, redondear la parte interior y dar gas cuanto antes. Esta curva evidentemente bastante más abierta que la curva número 5, y esto pues el lado derecho del coche también lo va a desgastar bastante porque volvemos a tener frenada y volvemos a tener giro a izquierda, y además esta curva es muy larga, aunque no sea de muchísima velocidad, pero sí que es muy larga y va a ser de velocidad media, entonces el lado derecho del coche pues se puede estresar bastante, sobrecalentar, y ahí volvamos a tener ese lado derecho con algunos problemas. En cualquier caso, pues una vez más, una de estas redondeadas que se va buscando poco a poco, redondeas esta parte central y luego das gas cuanto antes, porque hay un pequeño tramo que no es recta, pero que sí que más o menos se puede intuir como una recta porque se hace a fondo, y estamos hablando de la curva número 10, que como veis también tiene ese asterisco, porque es una nueva modificación. La modificación es, bueno, prácticamente nula, porque ahora en vez de tener el circuito así, pues lo que tendríamos es el circuito un poquito más así, es decir, el circuito un poquito más abriendo esta curva, ¿vale? Es decir, antes teníamos una curva que hacía así y ahora la curva pues hace así, ¿vale? Mucho más ligera, pero vamos, que esta curva de ahí se hacia fondo, se va a seguir haciendo a fondo. Donde está la clave es ir cogiendo una buena trayectoria para abrirte de cara a la 11 y luego la 11 no volverte loco intentando atacar al final del vértice porque así tengo mejor trazada tal cual, no, porque si tú atacas esto aquí, te vas a quedar en mitad de la pista. Y tú aquí no quieres estar en mitad de la pista, tú quieres estar aquí. Entonces, se ataca más bien prontito esta curva número 11 e incluso olvidándote del piano, porque a ti lo que te interesa es estar aquí en el momento adecuado, porque a continuación tenemos la curva 12. Entonces, para trazar esta curva 12 tú tienes que estar lo más abierto posible. Además, está justo después de la 11 y es muy complicado frenar con el coche recto. Entonces, quizá tengas que empezar a frenar con el volante un poco girado, luego lo enderezas y puedes apretar un poquito más, y luego mientras entras en curva, pues lógicamente vas levantando el pedal del freno. Todo esto según va decayendo la velocidad porque vas frenando, por lo tanto cae la carga aerodinámica y por lo tanto también cae la capacidad de agarre de los neumáticos. O sea que este tramo es bastante interesante, a mí me gusta mucho, creo que es el tramo más interesante del circuito. Esta serie digamos que este tramo entre la 11 y la 12, porque se ve un poquito la habilidad del piloto, y luego a partir de ahí pues 12, 13, 14 que también tienen asterisco. ¿Y por qué tienen asterisco? Porque lo que se ha hecho aquí es hacerlas un poquito más rápido, ¿vale? Simplemente lo que se ha hecho es algo así, de tal manera que ahora lo que tenemos es una curva que en vez de ser de 90 grados es un poquito más abierta, y se ha hecho exactamente lo mismo en las demás. Lo que se ha hecho es redondearlas un poquito más, hacer el circuito un poquito más fluido, y de esta manera lo que se busca es que se alcance mayor velocidad aquí, es decir, no tengas que frenar tanto. Por lo tanto, esta serie de enlazadas que antes eran de velocidad media baja, ahora van a ser de velocidad media alta, digamos, ¿vale? Entonces, de igual manera, esta curva 12 sí que es mejor atacarla más bien tarde, ahora con mucha más velocidad que antes, para estar abierto de cara a la 13 y a partir de ahí pues hacerla de una forma enlazada. La 13, pues yo espero que se ataque más neutra para estar aquí más abierto, porque luego te encuentras con la 14. Y la 14, pues la gracia que tiene es este muro de aquí, porque antes, como veis, teníamos aquí como un vértice y luego aquí otro vértice. Entonces, si tú te ibas largo aquí, no podías porque tienes el muro. Entonces aquí tienes escapatoria, pero tú tienes que estar pendiente no de este piano, que por supuesto también, sino sobre todo del muro que tienes aquí. Entonces por eso se intentaba atacar tarde para no tener ese problema con el muro, porque si le atacas muy pronto, te vienes por aquí. Aquí vas a estar abierto, pero vas a tener que pegar un volantazo si no te quieres comer este muro de aquí, es decir, meter más giro de volante aquí, y eso por supuesto pues no te sale rentable. Entonces se ha hecho más rápido, más fluida toda esta zona de curvas para que se pueda hacer a mayor velocidad, algo que creo que va a beneficiar en este caso a Mercedes, pero bueno, digamos que la incidencia en cuanto al setup y tal, pues habrá que ver, ¿no? Porque este además es el tercer sector que es más revirado, y aquí debería sacar un poquito de provecho Red Bull. Entonces vamos a ver en qué queda todo esto, pero bueno, simplemente que sepáis que estas son las modificaciones y así se deberían trazar más o menos las curvas. Y luego tendríamos la curva número 15 junto con la 16, que formarían las dos últimas partes del circuito, y otra vez lo que se ha hecho es simplemente hacer un poquito más abiertas, un poquito más redondeadas estas curvas. Al final es darle un poquito más de fluidez al circuito para que vayan un poquito más rápido los coches, sobre todo en este tercer sector. Intentar buscar más oportunidades de adelantamiento con las modificaciones de la curva 5 y 9, pero bueno, es verdad que históricamente ha sido un circuito bastante aburrido, entonces es complicado pensar que ahora de repente va a ser un circuito espectacular en cuanto a adelantamientos y tal, ¿no? Al final la mayoría de adelantamientos siempre se acumulan en la larga recta de meta, que ahora termina con la curva número 6, pero bueno, veremos si este año puede cambiar algo. En cualquier caso, esta curva 15 vuelve a ser importante atacarla más bien neutro, porque como siempre, o sea, normalmente siempre atacan más bien tarde la curva. Es decir, si tú tienes una curva normal, una persona
digamos, novata atacaría el vértice aquí, pero si habéis hecho sobre todo el curso de pilotaje deportivo en Level Up Academy, pues ya sabréis que la trazada óptima no viene por coger el vértice 6, sino un poquito más atrás, porque en la entrada curva tienes mejor agarre, tienes más peso en los neumáticos delanteros, que son los que dirigen la curva, tal y cual. Bueno, eso es lo que hayáis hecho el curso, pues ya lo sabréis. Y lo que no hayáis hecho el curso porque no estáis apuntados a Level Up Academy, pues os recomiendo al 100% que os apuntéis, que le echéis un vistazo, que tenemos cursos prácticamente de todo lo relacionado con automovilismo, tanto temas un poco más típicos, ¿no? Como dinámica, setup, telemetría y tal, y luego otros un poco más artísticos, por llamarlo de alguna manera, que es ilustraciones, que es fotografía. Entonces, echarle un vistazo porque está hecho para ingenieros, para aficionados, para periodistas, para sim racers, pilotos, lo que seáis, ¿vale? Así que echarle un vistazo a Level Up Academy, os apuntáis y aprendéis conmigo un montón más de temas relacionados con la Fórmula 1 y con el automovilismo. Y bueno, si seguimos con esta curva, pues como digo, se ataca neutra porque no se ataca, no te merece atacar la tarde porque tú quieres estar aquí abierto de cara a la curva 16. Y una vez más tienes que intentar frenar en línea recta con la dificultad de que el circuito hace así y luego hace así una pequeña curva. Por lo tanto, para frenar en línea recta tú tendrías que hacer así. ¿De acuerdo? Y luego además desde la cámara on-board, para los pilotos para los aficionados, perdón, que no estén muy acostumbrados, llama la atención cómo se salta en este piano, y es que este es el de la entrada a la calle del pit, que es esto. El piano de la curva real es esta. ¿Y qué pasa con esta curva? Que se ataca muy muy tarde. Tú frenas aquí en línea recta y no atacas el vértice aquí, te esperas y luego lo empiezas a atacar para empezar esta curva con mucha velocidad, porque además si lo atacas pronto te vas a venir aquí y aquí vas a perder muchísimo tiempo. Como no puedas dar gas a fondo aquí y ya a fondo hasta el final de la recta, vas a perder mucho. Es decir, si tú tienes aquí, empiezas a dar gas a fondo, pero aquí te das cuenta que te vas largo, tienes que levantar un poco, corregir, luego meterte, has perdido muchísimo tiempo. Entonces por eso siempre frenan más o menos así en línea recta y se busca redondeando mucho, no tanto, pero así. Sí que se puede pisar este piano interior, sí que se suele pisar incluso, pero atacándolo aquí, no aquí, ¿vale? Y eso es un poco la gracia de esta curva 16, que además llama la atención con las cámaras on-board porque parece que se están saltando el circuito, pero este tramo es el de la entrada al pit lane, que a veces ha resultado un poquito peligroso, pero bueno, en esta curva 15, si tú la atacas más tarde, vas a estar con mucho mejor trazada para meterte por aquí e ir al pit lane. Si tú la vas a trazar normal, pues si no vas a entrar, pues la trazas normal y aquí ya estás abierto, ¿vale? Entonces, como veis, la entrada incluso al pit lane, pues desde la curva 15 la puedes ir preparando y por eso puedes ir viendo al piloto de delante si va a entrar o no va a entrar. Así que bueno, hasta aquí el circuito de Yas Marina, el nuevo circuito de Yas Marina para la Fórmula 1 2021. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que no es el circuito más apasionante del mundo, pero hay un par de zonas que a mí me parecen muy interesantes y es un poco lo que quería destacar aquí, además de las modificaciones, para que entendáis bien qué diferencia va a haber con años anteriores. Así que nada, no olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy para ver si os interesan todos esos cursos y queréis aprender conmigo formando parte del Team Level Up. Y nada, no olvidéis suscribiros por supuesto también al canal, porque mañana vamos a subir vídeo hablando de los reglajes para el circuito Yas Marina, y después del Gran Premio, que ya es el último, pues haremos un buen análisis de todo lo que nos deje la carrera. Así que nos vemos allí.